Buen día, soy Gerson Blanco, estudiante de la Universidad de Pamplona y me encuentro realizando la actividad de la semana 7 y 8 de la materia cívica y constitución. Bueno, aquí les hablaré de la Constitución de 1991, sobre todo en las partes de por qué se llevó a cabo, cuáles fueron los cambios que hicieron y una crítica sobre lo que de pronto ha sido durante más de 20 años que se lleva implementando esta Constitución. Bueno, la Constitución de 1991 es el reemplazo de la Constitución de 1886 hecha por el presidente Núñez, Rafael Núñez, que fue implementada el 4 de julio de 1991 durante el mandato del presidente César Gaviria. Esta nueva constitución en esa época, en el 91, se realiza por cambios que vienen presentándose en el país y por crisis digamos en los sectores de la seguridad nacional y en el deterioro de la economía. Esta constitución fue llamada la Constitución de Derecho y se le denominó la séptima papeleta. Nace a partir de un movimiento estudiantil en 1989, donde se exige como la mayor seguridad, ya que para estas épocas viene presentando mucha inseguridad por los grupos armados y sobre todo por el narcotráfico, que a mediados de los 70 sembraron el terror, y cosas como el Frente Nacional que viene surgiendo desde los principios de los 70. Esta inseguridad da como resultado la suma de 3 candidatos presidenciales muertos. Entonces se llega a esta constituyente por medio de este movimiento estudiantil donde se exigen cambios. Entonces se hacen estos cambios, y algunos cambios que ha tenido esta nueva constitución, pues los nombraré algunos, que son como la libertad de culto, donde cualquiera puede profesar su religión, una equidad de género, una protección al medio ambiente, una de las más importantes, la acción de tutela, y nacen algunos entes para la supervisión de los derechos humanos, como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los estados de excepción, la descentralización, la Corte Constitucional. Y en esto también se recalca que es donde nace el ente administrativo como vicepresidente. Entre los mecanismos de participación de la Constitución de 1991 está el voto, el referendo, la revocatoria del mandato, los cabildos abiertos, las consultas populares, el referendo y el plebiscito, entre otras. Como lo dije antes, el deterioro de la seguridad lleva a esta nueva constitución que se realiza desde el 89. Empieza a surgir este movimiento, pero en el 91 es cuando ya se implementa. Durante todo este tiempo que se ha implementado esta constitución, aunque están estos estatutos que protegen a las personas o los derechos humanos de las personas, en mi opinión no es algo muy eficiente, ya que una tutela es una cuestión que demora años en algunos casos, no en todos. Eso es como dependiendo de los intereses económicos. Entonces la Constitución está bien redactada, en mi opinión, pero no se implementa de la forma adecuada. No se tienen muy en cuenta los derechos de las personas más vulnerables, o no son los primeros, no son los primordiales, siempre los apartan.